Hoy es jueves 18 de enero del año 2024. Este es el audiovideo número 75 con el tema de las trompetas-25. Hoy, más que nunca, las cosas que suceden en el mundo están más tensas. Se aproxima el sitio a Jerusalén y el tiempo de salvación para los gentiles se agota. Cuando el pueblo israelita vivía en el desierto y se tenían que mover los campamentos, se tocaba la trompeta. Esta trompeta es de alarma. Con el audiovideo anterior inicié el tema del sacerdocio de Cristo. Esta sería la segunda parte y será necesario una tercera parte al menos. Voy a leer Hechos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 18 al 25, pero hay que leer desde el versículo 11 al 26. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En los versículos del 11 al 26, Pedro, ante el pueblo israelita, llama a Jesús Hijo de Dios, santo, justo, autor de la vida. También le llama Cristo. En castellano significa el ungido. También le llama Jesucristo y profeta. Ahora, así como está escrito el nombre de Dios, lo voy a leer para recordar este nombre de la deidad y lo que dice a todo el mundo. Deuteronomios capítulo 18. Únicamente leeré los versículos 15, 18 y 19.
profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. La deidad se revela por medio de sus nombres. El nombre que Dios nos revela depende de la revelación que guarda con el hombre, el pueblo, la humanidad, la creación. Jehová Elohim, Jehová Adonai. Son nombres compuestos de la deidad. Hay más de 7 nombres compuestos de la deidad. En Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19, Jehová dice a Moisés lo que ha de decir al pueblo israelita. Jehová es el nombre de Dios en hebreo. Se traduce al castellano Señor. Elohim es el nombre de Dios en hebreo que nos revela la Trinidad y algunos atributos de él. Adonai se traduce Señor. En Mateo capítulo 22, versículos del 41 al 46, es manifestado el nombre Adonai, Jehová Adonai. Lo voy a leer, así como está escrito. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. David le llama Señor al Cristo. Salmo 110, versículo 1, dijo Jehová a mi Adonai. El mismo nombre en Génesis capítulo 15, versículo 2, y en Isaías capítulo 7, versículo 7. También en Mateo capítulo 8, versículo 2. Lo voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Señor en griego es Kurios, con K, Kurios. En hebreo, Adonai, entre paréntesis, amo. Con el nombre Adonai se identifica a Jesús, el Cristo, con la deidad. Es manifestado en Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 26, que el profeta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los profetas desde Samuel dan testimonio de él. También Juan el Bautista da testimonio de él. Voy a leer Juan capítulo 1,
versículos del 15 al 34. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora voy a leer el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida
eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La profecía está en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Y en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21. Cuando Jesús vino a los suyos, estos esperaban al profeta. Juan 1:21. Pero tropezaron con la piedra para el que no cree que Jesús es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Él es piedra de tropiezo. Jesús es la roca. Primera de Corintios 10:4, Éxodo 17:6 y Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 10. Para quien no obedece a Cristo, Él es una piedra de tropiezo. Este es mi Hijo amado. Voy a leer con el nombre de Dios, así como está escrito en el libro de los Salmos, el Salmo 2, versículos del 1 al 3 y el versículo 7. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
¿Qué dice Jehová Dios en Deuteronomio 18, versículo 15, 18 y 19? Por medio de Moisés, lo voy a recordar. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Y qué dice el profeta? Entre paréntesis, Jesucristo, el ungido, el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. Lo voy a leer. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo que dice a los apóstoles cuando se les aparece después de haber resucitado, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 36 al 45, les dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario recibir a Cristo y dejar que Él viva por nosotros para comprender las Escrituras. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está muy claro. Cristo o la ira de Dios. Las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Voy a leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si amamos a Jesús, el Hijo, y al Padre, y obedecemos sus palabras, en el Espíritu hacen morada en nosotros. Voy a leer Juan capítulo 14, versículos del 20 al 26. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En aquel día es el día que recibimos en el Espíritu a Jesús. Dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Este es el primer mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios. Voy a leer Marcos
capítulo 12, versículos del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Padre y el Hijo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Es Cristo en nosotros el que obra. Hay que negarse cada día para que Cristo viva por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2. El misterio de Dios, entre paréntesis, Elohim, el Padre, y del unigénito Hijo de Dios, el Cristo. Cristo significa el ungido. El misterio de Dios que había estado oculto. Isaías capítulo 6, versículo 8. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. La blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12, 31. Dice Dios a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos de Cristo ya están por estrado de sus pies. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. La bestia subió del mar. Apocalipsis 13, 1. Y el falso profeta subió de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11. La bestia y el falso profeta son los enemigos de Cristo. Es obvio. Por sus frutos los conoceréis. Voy a leer Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Si no has recibido a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 3, versículo 36. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Jesús nos santifica y nos llama hermanos. Ahora voy a leer Hebreos capítulo 2 del 9 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En cuanto a la fe, somos descendientes de Abraham. Romanos 4, versículos del 9 al 12 y versículos 16 y 17. La profecía está en Génesis capítulo 22, versículo 18. Aquí voy a dejar este audio video y continuaré en el próximo, si Dios quiere.